cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 5 minutos en punto. Hoy, viernes 4 de octubre de 2019, les saludamos con mucho gusto desde la hermosa, bella, cada vez menos cálida y cada vez más oscura, pero siempre hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos al tomo número 59 de Confieso que he leído, hoy viernes 4 de octubre de 2019. Ya 59 tomos, no cualquier enciclopedia llega a 59 tomos. Ahí vamos. ¿Sí? Pues el día de hoy, en este tomo número 59, va a venir José Federico Tanori Saavedra. Él es presidente del movimiento de cursillos de cristiandad de la Arquidiócesis de Hermosillo. Y va a estar por aquí, al fino por ahí de las 7:30, 7:35, va a estar. Él probablemente venga también Raúl Murcia, buen amigo nuestro, probablemente que está en esos cursillos. Vamos a platicar con él sobre estos cursillos, a ver qué es lo que nos comparte. Arte y medicina, como todos los viernes, con el doctor Manuel Santillana. Vamos a comentar algo de proceso. Se nos ha ido la semana y no hemos comentado nada del proceso. No vamos a poner la cortinilla, viernes de proceso, porque la cortinilla dice los lunes de proceso y no ha sido posible por los tiempos, pero hoy vamos prácticamente a iniciar con proceso, porque vienen cosas interesantes que de alguna manera están relacionadas con las semanas previas que estuvimos platicando del asalto al cuartel de Ciudad Madera, que estuvimos comentando el tema de Ayotzinapa, el tema de la guerrilla, ¿sí? Entonces trae ahí algunas cosas interesantes, proceso como todas las semanas. Y como música, grupo musical, el grupo musical Nazaret, a propósito de los cursillos de cristiandad, ¿sí? No, pero Nazaret no toca precisamente música religiosa, es un grupo escocés que se formó por allá a finales de los años 60, por allá el 68, con hard rock, ¿sí? Tuvo mucho éxito en la Gran Bretaña, luego en Estados Unidos, tanto que prácticamente se le empezó a asociar como la fuerza del hard rock en los Estados Unidos. Y luego, ya en los años 90, por ahí empezó a mezclar el hard rock con el pop. Entonces ahí surgieron una cosa muy, muy interesante. Es una banda que sigue vigente. Hay uno o dos de los originales del 68, cuando se fundó. Pero la banda sigue tocando muy, muy, muy vigente, como si fuera pues nueva totalmente. Pues ya tiene más de 40 años, ya 51 años. El 68. Van a ver qué buena música la del grupo musical Nazaret, ¿sí? Y la rifa de hoy, ya Dios proveyó y vamos a estar por ahí al filo de las 8:25, 8:30, vamos a llevar a cabo la rifa. Pues iniciamos el tomo número 59, de Confieso que he leído. Pues en la portada de proceso, el balazo, como dicen en la jerga periodística, dice Ayotzinapa, los peritajes amañados de la PGR, ¿sí? Y luego abajo viene una gran foto donde está el auto en donde el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada
iba a ser secuestrado en septiembre del 73 y ahí murió, y trae una foto del auto en aquel momento. Eso es la portada. Y luego viene como gran título también La guerrilla y sus razones, la lejana reconciliación. Y fíjense, el reportero de Proceso, el corresponsal que tiene Proceso allá en Monterrey, se dedicó a buscar a algunos de los que participaron en el frustrado secuestro y muerte de Eugenio Garza Sada, y logró entrevistarlo, ¿sí? Se sacó una entrevista muy, muy interesante. Dice, fue un error la lucha armada, pero éramos jóvenes arrinconados. El martes 17 de septiembre, al cumplirse 46 años del homicidio del empresario Eugenio Garza Sada, Pedro Salmerón, entonces director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, calificó de jóvenes valientes a los miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre que participaron en el intento de secuestro y subsecuente muerte del industrial, aunque parece ser, y creo que lo confirma el entrevistado, que murió por las balas de uno de sus escoltas. La autopsia, si es que se la hicieron, sí, jamás fue dada a conocer. Una situación que jamás se supo. Ahí se hubiera podido saber si fue una bala del calibre del arma de los escoltas o de los guerrilleros, ¿sí? En medio de la controversia detonada por dichas declaraciones, el exguerrillero Elías Orozco Salazar, quien participó en aquellos hechos, agradece los señalamientos de Salmerón. Fue un acto sincero de reconocimiento, dice, pero reflexiona sobre el suicidio de su lucha armada. ¿Sí? Éramos jóvenes arrinconados ante tanta injusticia. Hoy el país debe buscar, debe elegir la reconciliación. Y ya en el cuerpo de la entrevista dice lo siguiente. Elías Orozco Salazar, uno de los guerrilleros que participaron en el frustrado secuestro de Eugenio Garza Sada, recuerda que acabó con la vida del empresario regiomontano. El operativo duró unos 30 segundos, pero la breve balacera cambió la historia de México. Minutos después de las 9 horas de ese lunes 17 de septiembre de 1973, 6 hombres de la Liga Comunista 23 de septiembre ejecutaban el plan que días antes diseñaron. Una camioneta Ford Pickup amarilla esperaba en la esquina de las calles Luz Quintanar y Villagrán, en la colonia Bellavista de esa ciudad. Hilario Juárez, al volante, esperaba la señal. El objetivo era un Galaxy negro con placas RHK 588 y avanzó por la avenida Villagrán y se detuvo en la esquina. En el lugar del copiloto viajaba el empresario de 81 años. En el asesinato, en el trasero, estaba la alerta de uno de sus escoltas pegado a la ventana derecha. En viajes anteriores, Garza Sada era acompañado por otro auto con personal de seguridad, pero en esa ocasión solo llevaba 2 guardaespaldas. Al ver su objetivo, Hilario atravesó la camioneta en un trayecto de izquierda a derecha, cerrándole el paso, y la pickup descendió de un salto. Elías, quien venía solo en la caja del vehículo, llevaba la pistola en la mano. Su función era ayudar al conductor a detener el coche del industrial. Otro cómplice es el médico Miguel Torres, que esperaba en la esquina como vigía. Aunque estaba armado, su misión era atender a la víctima en caso de que presentara algún problema de salud durante el secuestro y cautiverio. Bernardo Chapa, chofer de Garza Sada, era diestro en el oficio de guardaespaldas y fue quien disparó primero su escuadra y desató la balacera. Derribó a los guerrilleros Javier Rodríguez y Anselmo Herrera, quienes se aproximaron por la puerta donde estaba el empresario. Ambos
atacantes habían esperado en la acera y recibieron los tiros a quemarropa. Eran jóvenes inexpertos y dejaron su vida en la calle sin haber accionado a sus armas. Orozco Salazar, conocido como compañero de Ulises, se aproximó al lado del conductor y le disparó 4 veces. Torres, al ver la resistencia, se acercó al coche y también descargó su pistola contra él, quien alcanzó a dispararle en el hombro izquierdo. Pues esa es una de las secuelas de un acto que duró 30 segundos y que han de haber planeado durante semanas, pero al parecer pues no les salió como habían ellos planeado. Creo que hasta por ahí se les encasquilló una de las armas. Eran armas cortas, no traían armas largas, ¿sí? No traían armas largas para pues, poder llevar a cabo lo que querían. Al final de cuentas, como mismo dice el entrevistado, eran jóvenes inexpertos en todos los sentidos. Eran veinteañeros, prácticamente todos. Y hay estudiantes, pues de medicina, otros de economía, de diferentes carreras, y que, bueno, dijeron vamos a secuestrar a este industrial regiomontano con el fin de allegarse recursos. Eran expropiaciones, como le llamaban ellos. El fin era secuestrarlo y pedir rescate por él, tener dinero para continuar la lucha, pero bueno, ocurrió esta situación que desató, pues, una durísima, se intensificó porque ya había iniciado la guerra sucia desde finales de los 60, ya había iniciado por allá en Guerrero, en parte en Chihuahua, en Jalisco, pero con esto pues se recrudeció de una manera muy fuerte. Los empresarios regiomontanos presionaron de manera brutal al entonces presidente Echeverría. Aquí en la edición del Proceso viene una foto donde va la carroza con el féretro y atrás va caminando Echeverría, pero pues eso duró unos segundos porque después los propios empresarios prácticamente corrieron al presidente y después de ahí se intensificó de una manera brutal la guerra sucia. Uno de los jóvenes que fue detenido, obviamente no presentado ante ningún ministerio público, mucho menos ante un juez, y que fue a dar al campo militar número 1, era el joven estudiante de medicina, Jesús Piedra Ibarra, hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra, una señora, una ama de casa regiomontana, esposa del médico Jesús, él es doña Rosario Ibarra, Jesús Piedra, el papá. Entonces la señora dejó sus quehaceres domésticos, a los que se había dedicado desde que se casó, y se fue a buscar a su hijo. De ahí fundó organizaciones y bueno, y se le empezaron a llegar madres, padres, hermanos, hermanas de jóvenes, hombres y mujeres y muchos niños que habían desaparecido también, y formó organizaciones desde finales de los 70. Después, con el gobierno de López Portillo, pidió una amnistía, que aparecieran la gente que había sido desaparecida. Yo sostengo que el 80% que no tiene nada que ver realmente con la guerrilla, muchos bebés incluso, ¿sí? Pero jamás se supo, pues, una lucha que lleva doña Rosario por más de 40 años, y sí, han encontrado algunos, pero a la gran mayoría no. El suicidio de la Liga. Orozco Salazar rechaza ser el autor material del homicidio de García Sada. Sostiene la teoría de que el empresario lo mató y que lo mató su propio chofer porque la víctima jamás estuvo en la línea de fuego, asegura. Tal vez continúa el conductor, se le escapó un tiro por accidente porque ya agonizando seguía accionando el arma buscando a ciegas a los agresores. Tampoco los cobardes que señala un sector de la población en entrevista telefónica desde la ciudad Mante, Tamaulipas, donde radica el exguerrillero, dice que si acaso se trató de mexicanos que se vieron forzados a tomar las armas en una época de represión sistemática en la que se habían cancelado las vías democráticas y la libertad.
Está muy interesante la entrevista completa, búsquenla por ahí. Y fíjese que dice este es guerrillero, dice, pues sí, dice, algunos pues nos dicen valientes, pues qué bueno, pues nos critican, dice, pero no hablan mucho, dice, de Eugenio Garza Sada. Dice, ¿quién era Eugenio Garza Sada? En su entrevista, él sostiene que Eugenio Garza Sada fue uno de los financiadores del golpe de Estado en Chile de Pinochet en septiembre, ¿sí? De hacía prácticamente unos días, septiembre del 73, hacía unos días, y que él lo financió con $100 millones, dice él, porque las empresas de Eugenio Garza Sada también estaban extendidas hasta Chile, y era una manera pues de sacar prebendas, y efectivamente en los años del régimen de Pinochet, las empresas pues ya del fallecido Eugenio Garza Sada, pues sus empresas continuaron, fueron ampliamente beneficiadas por Pinochet. Pues vaya usted a saber, ¿no? Y busquen la revista, ya por estos días ya está en Hermosillo. La revista llega un poco tarde aquí a Hermosillo, ya por ahí el martes, miércoles en algunos puestos de venta, ¿no? Viene muy interesante. Luciano Campos es el corresponsal de Proceso en Nuevo León, y él es el que encontró allá en el Mante, Tamaulipas, a este guerrillero que ahorita debe andar en sus más o menos en sus 74 años, 73, 74 años. Era un joven en ese tiempo de unos 23, 24 años, haber nacido por ahí el 50, ¿sí? A andar en sus 70 años. Y otra entrevista muy interesante que presenta la revista Proceso, ¿sí? Es la de Fritz Glockner. Fritz Glockner es una historia fascinante. Fritz Glockner es hijo de un médico poblano. Ese médico poblano, en ese tiempo este muchacho al que están entrevistando, era un niño, ¿no? Dice él que por ahí en los 70, pues su papá era dueño de un hospital en Puebla. Su abuelo había sido rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿sí? O sea, era una clase media alta acomodada. Dice que andaban en Disney, su mamá, su papá, ellos y todo. Y un buen día, mal día, en Disney, pues ya no estaba su papá, desapareció, ¿sí? Y pues lo que se empezó a decir, pues es que se había ido con alguna otra mujer, ¿sí? No se encontraba otra explicación, ¿sí? Hasta que vieron en el noticiero, al tiempo, que habían detenido a unos guerrilleros, y uno de ellos era su papá, ¿sí? Entonces, el doctor Glockner, ¿sí? Dejó su vida acomodada, su hospital y todo, y sin decirle nada a nadie, se fue a la guerrilla en los años 70. Y este niño crece en esa situación, ¿sí? Para Fritz Glockner, autor de Los Años Heridos, la historia de la guerrilla en México, se dedicó a estudiar la guerrilla. Entró a estudiar historia, entró a estudiar este tipo de ciencias sociales y se dedicó a documentar la guerrilla. Dice él que después fue y lo visitó a su papá en la cárcel y estaba muy golpeado, ¿sí? Severamente golpeado. Después lo liberaron y al tiempo lo mataron, obviamente las mismas fuerzas del Estado, ¿sí? Entonces, para Fritz Glockner, autor de Los Años Heridos, la historia de la guerrilla en México, no debe convertirse en héroes a quienes intentaron cambiar la realidad del país por la vía armada, como tampoco a quienes los combatieron, torturaron y asesinaron. Convencido de que existen diferencias éticas fundamentales entre ambos bandos, señala que es necesario que autoridades, sociedad civil y medios fomenten el diálogo sobre la lucha guerrillera de los años 60 y 70 y los agravios de la guerra sucia para sanar las heridas. Es una entrevista
que le hace el periodista Álvaro Delgado a Fritz Glockner. Napoleón Glockner Carreto, un reputado médico de la clase media alta y propietario de un hospital en Puebla, llevó a sus hijos a Disneylandia para después abandonar el hogar. Solo se supo de él 3 años después, cuando fue capturado por formar parte del grupo guerrillero Fuerzas de Liberación Nacional, precursor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 6 meses antes de que mi papá se largara de guerrillero, yo estaba en Disneylandia correteando a Campanita, que era mi amor platónico, exclama Fritz Glockner Corte, quien tenía 8 años. 3 años después volvió a ver a su padre en las crujías de Lecumberri con huellas de tortura. Luego sería asesinado a causa y acusa por esos órdenes de Fernando Gutiérrez Barrios. Esa es mi huella de dolor, refiere el historiador, que recientemente presentó su libro Los años heridos, la historia de la guerrilla en México en 1968 y 1985, en el cual documenta exhaustivamente los movimientos armados en México y los mecanismos de represión del Estado, asesinatos, tortura, desaparición forzada, que siguen siendo una llaga abierta de la nación. Y fíjense, pues él tuvo una idea que es muy buena. Aparte de entrar a los archivos, ¿sí?, él entrevistó a Luis Echeverría en los años 90. Y Luis Echeverría le dio una entrevista, ¿sí?, y ahí le dijo cosas que no, es que tuvimos que tirarles a matar y hay que exterminarlos. Y bueno, ¿sí? Después dice este joven que buscó a Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios ha sido policía, fue policía político pues prácticamente toda su vida. Gutiérrez Barrios estudió en el colegio militar y en el 48-49 Miguel Alemán, entrando presidente, decidió hacer una dirección federal de seguridad, ¿sí?, una especie de policía política, ¿sí?, y entonces decidió escoger militares, ¿sí?, y hicieron una especie de casting ahí con los jóvenes egresados del colegio militar, y uno de los que entró a formar parte ahí fue el joven capitán Fernando Gutiérrez Barrios, desde finales de los 40. Desde ahí él se dedicó a eso y llegó a ser director de la Federal de Seguridad, llegó a ser subsecretario de Gobernación, incluso llegó a ser secretario de Gobernación, senador de la República, gobernador de Veracruz, etcétera, etcétera, ¿sí? Una de las personas más preparadas y más fieles al sistema, que hacía y deshacía, ¿sí?, así deshacía. Y dice esta persona que él tuvo, dice Fritz Glockner, que él tuvo información fidedigna, corroborada, que en muchos de los lugares donde torturaban a los guerrilleros o a los supuestos guerrilleros, ahí estaba Gutiérrez Barrios, y que personalmente él se dedicaba a torturarlos. Entonces él dice, yo voy y busco a Fernando Gutiérrez Barrios, me da la entrevista y dice, pues, dije, no voy a soportar estar con el que torturó a mi papá, con el que mandó a matar a mi papá, ¿sí? Una cosa es que Echeverría, que lo mandó a hacer como presidente y como secretario de Gobernación en su momento, y otro es el que directamente estaba allí. Dice, hasta gozaban ellos torturando, ¿sí?, gozaban. Entonces dice, fui comedido, dijo, cancelé la cita, no pude ir, ¿sí? Entonces, él hace estas entrevistas, pero tiene otro recurso de historiografía muy importante. Se dedicó a buscar a los hijos de los guerrilleros. Dice, en realidad, las víctimas somos nosotros, los hijos de los guerrilleros, que sin deberla ni temerla. El joven guerrillero, por lo que haya sido, le entró. Él dijo, pues no hay más que hacer, no hay otro camino, vamos para adelante. Pero ese niño de 8 años que andaba en Disney, correteando a Campanita, su amor platónico, ¿sí? Entonces él, hubo un jefe guerrillero de la Liga 23 que lo mataron como 5 veces, porque ahora todos decían, mataron a David Sarmiento, lo mataron como 5 veces. Él buscó a su hija y entrevistó a su hija. Y a varios. Es un libro muy interesante, acaba de salir, vamos a conseguirlo y se lo comentamos más adelante.
Pues nos vamos a nuestra primera pausa musical. Pues no pausa, porque el programa continúa ahora con música. Y vamos, ¿has escuchado a Nazaret, Edna? No. Edna, no has escuchado a Nazaret. Pero no. Vas a ver, como dice la Lupita, qué rololón. Qué rololón. Mira, y el título te va a gustar. Y vamos a ver si estás de acuerdo con este título. Es Love Hearts. El amor duele. A ver, no sé. A voy ver, pensar. a ver. A ver. Juan, el amor duele con Nazaret. Buenas tardes, señorita. Cuando es amor, bueno. Cuando es del bueno, definitivamente.